claramente evidenciada la violencia estructural que existe en México desde hace ya mucho tiempo, desde hace décadas, y que se ejerce en el contexto en el que en el que las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio ejercen su labor. Hay que resaltar que la pandemia por la que hemos venido atravesando por un poco más de un año, pues de alguna manera acrecentó los obstáculos ya existentes para la defensa ambiental, de alguna manera por las consecuencias generadas por distintas determinaciones oficiales para poder hacer de la mejor manera posible frente a la emergencia sanitaria. Y en este contexto hay que reflejar, por ejemplo, la suspensión de todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para tramitar juicios en el país, ¿no? Entonces, este es un tema en particular que de alguna manera, pues todo esto fue calificado como algo no esencial. Y también vale la pena mencionar que se continuaron cierto tipo de actividades llamadas esenciales por el gobierno federal, como algunos megaproyectos y obras de infraestructura. Por otro lado, es importante poner en este contexto del informe que estamos presentando hoy la adopción del Acuerdo de Escazú al bloque de constitucionalidad mexicano, lo cual consideramos que es sumamente relevante. Este acuerdo, como muchos de ustedes saben, va a entrar en vigor el próximo 22 de abril y esperamos que en México se cuente con la suficiente y con la necesaria voluntad política para su aplicación efectiva. Y no solo eso, sino que además nos gustaría ver que nuestro país se pueda convertir en el referente regional en cuatro temas, que son el acceso a la información en materia ambiental, el acceso a la justicia ambiental, el promover la participación de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales y, como bien lo suscribe el Acuerdo de Escazú, garantizar un espacio seguro a los defensores ambientales para que puedan hacer su trabajo sin miedo, sin amenazas, sin intimidaciones, como sucede en muchos casos hoy en día en México. Y esta voluntad política a la que me refería hace un momento tiene que ver con la necesidad de asignar los recursos presupuestales suficientes para la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras ambientales, así como también, por ejemplo, pues evitar los recortes al presupuesto que se han dado en los últimos años a instituciones ambientales de relevancia, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y también nos gustaría que esa voluntad política se mostrara al restablecer, por ejemplo, el fideicomiso para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Vale la pena mencionar en el contexto del informe que estamos presentando hoy, que hay que decirlo claramente, la actual administración federal no ha logrado frenar los índices de violencia y agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, en este caso derechos humanos ambientales, toda vez que en este año 2020, que es lo que estamos reportando, 18 personas defensoras fueron asesinadas y ocurrieron 65 ataques con 90 agresiones distintas. Así es que quisiera yo decir, para ir cerrando, que desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental quisiéramos urgir al Estado mexicano para que dé cumplimiento a sus obligaciones de promoción, de protección, de respeto, de garantía de los derechos humanos ambientales y de los derechos humanos de todas aquellas personas que ejercen, digamos, la defensa del patrimonio natural. Creemos finalmente que este gobierno tiene una oportunidad histórica de sentar un nuevo precedente
donde existan y se respeten garantías de seguridad y respeto a los derechos humanos, reitero, de las personas defensoras ambientales. Así es que, pues, reiterarles a todos ustedes que están aquí conectados nuestro agradecimiento por estar aquí esta mañana en la presentación de este informe que ya se ha convertido para nosotros un informe anual sobre la situación de los defensores ambientales en el país. Y agradezco, por supuesto, a todo el equipo de SEMDA, a todos quienes en la oficina hacen posible la publicación de este reporte. Quiero felicitarlos públicamente por su trabajo, por su dedicación y por el esfuerzo que cada año ponen para que esto sea posible. Así es que gracias a todos y buenos días. Adelante, Margarita, y gracias por tu conducción. Gracias a ti, Gustavo. Pues sí, a continuación, bueno, antes nada más 2 anuncios. Si pueden todos, por favor, y todas, mantener cerradas sus cámaras y micrófonos mientras la persona que está presentando habla. Y ahorita ya empezaron a escribir en el chat, entonces yo voy a ir tomando nota de las preguntas de ustedes. Al final vamos a tener unos minutos, unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si las gustan ir acomodando ahí en el chat y yo voy a ir checando eso. Y a continuación voy a presentar, bueno, vamos a hablar a detalle de el informe, les van a explicar el contenido del mismo a cargo de Luz Coral Hernández. Ella, como les comentaba, trabaja en el SEMDA, es abogada de SEMDA en la oficina Centro, responsable de temas de derechos humanos y personas defensoras ambientales, y estuvo a cargo de redactar buena parte y coordinar buena parte del informe. Gustavo, ¿podrías cerrar tu cámara, por favor? Y te dejamos, Luz, el espacio. Gracias. Gracias, Margarita. Rick, si por favor me apoyas con la presentación de las diapositivas. ¿Lo ves ahí? ¿Ya lo ves? Sí. Bueno, gracias. Bueno, antes de iniciar, permítanme reiterarles el agradecimiento expresado a todas ustedes que hoy nos acompañan en la presentación del informe. Su presencia y solidaridad es muy importante para nosotras. Dicho lo anterior, permítanme iniciar. Le damos a la siguiente respuesta. Lo que vemos en pantalla es el nombre de las 18 personas defensoras ambientales de la tierra y el territorio a quienes durante el año 2020 se les arrebató la vida y con ello la posibilidad de continuar defendiendo el patrimonio natural. Sus nombres se suman al de aquellas personas defensoras y víctimas que aún no han visto efectivos sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es por ella que desde el SEMDA continuamos alzando la voz. En ese marco, el día de hoy presentamos ante ustedes el informe sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México en su edición 2020. Este informe expone el grave contexto de violencia sistemática en el que ejercen su labor de defensa. Así, la exposición que a continuación compartiré con ustedes se compondrá de 5 partes. En un primer momento, compartiré con ustedes la metodología empleada por el equipo redactor del informe para la presentación de los datos obtenidos. Posteriormente, conoceremos cuáles fueron los obstáculos que significó para la defensa ambiental la pandemia ocasionada por la COVID-19. Como tercer punto, abordaremos los datos y cifras obtenidos a través del esfuerzo de investigación realizados para que, en un cuarto momento, esbocemos cuáles son los retos que enfrenta el Estado mexicano en la construcción de una política pública integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Finalmente, con el camino recorrido, conoceremos las conclusiones obtenidas y las recomendaciones propuestas en el marco de la garantía y protección de los derechos humanos de las personas defensoras ambientales en México. Sin más introducción, permítanme comenzar. Respecto a la metodología, es de destacar que el presente informe tiene como objetivo evidenciar la situación en la que las personas defensoras ambientales ejercen su labor. Los datos obtenidos a través de la investigación, documentación y registro evidencian cuál es la situación a la que se enfrentan día con día, situación que se enfrenta a riesgos que incrementan en grado la violencia y las agresiones que eventualmente han padecido las personas defensoras. De esta manera,
La construcción del contenido que ahora tienen a su disposición requirió una amplia investigación, registro y documentación de las diversas agresiones perpetradas en todo el territorio mexicano en contra de las personas defensoras ambientales. Todo esto durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Al efecto, es necesario compartir con ustedes que el concepto de persona defensora ambiental que orientó los esfuerzos realizados comparte elementos establecidos tanto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como con los criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esta base conceptual, los esfuerzos de monitoreo, registro, análisis y documentación de la información relacionada con las agresiones identificadas se obtuvieron a través de diversas fuentes, entre las cuales destacan notas periodísticas impresas y digitales de aproximadamente 200 medios de prensa, asesorías proporcionadas por el propio SEMDA, información obtenida a través de plataformas gubernamentales de acceso a la información, datos documentados por el Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras y Periodistas, información de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que acompañan casos de personas defensoras ambientales, así como información publicada por organizaciones internacionales de derechos humanos. No obstante lo anterior, es importante que consideremos que los datos expuestos solamente ofrecen una mirada parcial de la preocupante magnitud de la violencia a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales. Esto debido a que el contexto de violencia generalizada e impunidad prevaleciente en México genera que muchas veces las denuncias de los delitos y violaciones a los derechos humanos que padecen las personas ambientales no sean denunciadas. Ahora bien, respecto a los obstáculos que identificamos desde el SEMDA frente a la situación de las personas defensoras ambientales en tiempos de COVID-19, tenemos que las determinaciones gubernamentales adoptadas, como la suspensión de plazos en procedimientos administrativos en materia ambiental, la tramitación de juicios de fondo ambiental por considerarse no esenciales y la suspensión de plazos para la emisión de respuestas a solicitudes de información presentadas, tuvieron como consecuencia una inefectiva protección y garantía de los derechos humanos, como el acceso a la información, participaciones en asuntos ambientales y acceso a la justicia en materia ambiental. En contraste, los mismos acuerdos que afectaron el ejercicio de la defensa ambiental permitieron la continuación de actividades económicas extractivas, como la minería, la construcción de vías de comunicación y megaproyectos diversos. La resignación presupuestaria constituyó otro de los obstáculos surgidos en el marco de la pandemia aún vigente. Esto en tanto que se padeció un recorte presupuestario a instituciones de relevancia ambiental y en la protección de personas defensoras ambientales, en contraste al apoyo en categorización y asignación presupuestaria a proyectos de desarrollo. En ese tenor, conocemos todas y todas la situación de aprobación, de propuesta, aprobación y eliminación de diversos fideicomisos de relevancia ambiental y para la protección de las personas defensoras ambientales. Así, los datos obtenidos no ofrecieron información sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas defensoras en el contexto pandémico. Aún con criterios orientativos como los emitidos a través de la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las obligaciones estatales frente a la pandemia en las Américas. Ahora bien, si nos vamos a la diapositiva, la siguiente. La siguiente. Listo. Ahora bien, respecto a las cifras que encontramos, dada la documentación realizada, es importante mencionar los siguientes hallazgos. Durante el año 2020 se registró un incremento en las agresiones documentadas en comparación con años anteriores. Esto es, en el 2020 registramos un total de 65 ataques con 90 agresiones diversas, superando las cifras de los 3 años inmediatos anteriores, 39 en 2019, 49 en 2018 y 53 en 2017. Así, por segundo año consecutivo, la agresión más recurrente es el homicidio, siendo 18 personas ambientales asesinadas. Es de destacar que en la mayoría de los casos documentados no se encontró información que indicara la identificación y sanción de los agentes emisores de la agresión. La siguiente, por favor. Por lo que hace a los datos obtenidos en relación a cada entidad federativa, destaca
que se registró un aumento en los ataques perpetrados en las entidades de Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. La situación de Campeche preocupa especialmente debido a que desde el año 2017 no se contaba con registro alguno de agresiones perpetradas, siendo el caso que en 2020 registra 7 ataques, todos relacionados con la construcción de una misma vía de comunicación. El Estado de México, por su parte, refleja la violencia en contra de las mujeres defensoras, con casos documentados de agresiones consistentes en hostigamiento, criminalización y violencia de género en contra de las mujeres defensoras ambientales. Chihuahua, por su parte, duplicó el número de ataques registrados con 6 casos. Los conflictos prevalecientes tienen relación con la defensa del territorio ancestral y la tala ilegal. Finalmente, respecto a la Ciudad de México, todas las agresiones registradas guardan relación con la construcción del puente vehicular Xochimilco, área de relevancia ambiental y cultural reconocida internacionalmente. Le damos a la siguiente, por favor. Respecto a los datos identificados con las víctimas, se identificó que los ataques se realizaron en 4 distintas modalidades, contra una persona defensora en lo individual, contra mujeres u hombres defensoras ambientales en lo colectivo, contra comunidades defensoras y contra organizaciones de la sociedad civil. De estos ataques, 30 de los 65 fueron realizados de manera individual, mientras que 7 de los 65 de manera colectiva y 16 de los 65 respecto de comunidades defensoras. En este marco es de destacar el aumento en los ataques registrados contra las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio. En ese sentido, se registraron 12 ataques de los 65 identificados, entre los cuales las agresiones más recurrentes fueron la criminalización, la estigmatización y las amenazas. Con esto, en comparación con el 2019, se identifica que se incrementó en un 18.5% las agresiones cometidas en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Estos datos que les acabamos de ofrecer también fueron analizados bajo una perspectiva de género en el informe correspondiente a la edición 2020. No obstante la falta de elementos de información, a través de las fuentes consultadas pudimos identificar en muchos de los casos elementos que nos permitieron hacer una diferenciación entre los ataques cometidos contra hombres y contra mujeres, contra mujeres o contra personas del mismo sexo. En los casos que no, fueron por haberse realizado contra organizaciones o comunidades, o bien precisamente por no contar con elementos suficientes para categorizar en algunos de los demás rubros, y precisamente es lo que está en la diapositiva siguiente, por favor. Siguiente. En esta diapositiva que también tendrán a su disposición en el informe. Siguiente, por favor. Muy bien. Respecto de los sectores en los que se identificaron las agresiones perpetradas durante el año 2020, es de destacar que el sector forestal, ahora acompañado del sector de vías de comunicación, lidera la lista de los sectores en donde se cometen las agresiones en contra de las personas defensoras ambientales de la tierra y del territorio. 16 son los ataques identificados de los 65 en ambos sectores, seguidos del sector de la minería con 5 ataques, posteriormente el sector energético con 4 casos, y le siguen el sector hidráulico, de desarrollo urbano, biodiversidad con 3 casos cada uno, sector turístico con 2 y el sector de obras de construcción con 1 de los ataques registrados, así como el sector industrial textil. En este rubro es importante mencionar que existe un porcentaje que ustedes pueden observar respecto a un sector denominado indeterminado, puesto que se identificó que las víctimas las víctimas de los ataques identificados en este sector no necesariamente hacían su labor de defensa únicamente respecto de derechos humanos ambientales, la tierra del territorio, sino que acompañaban otras
luchas o bien no se contó con la información suficiente, al igual para categorizar en alguno de los sectores propuestos. Siguiente, por favor. Listo. Respecto al tipo de agresiones, es importante mencionar que nuevamente la agresión más recurrente es el homicidio. En 2019 identificamos 15 asesinatos y en 2020 el número aumentó en 3 con 18 personas defensoras del medio ambiente, de la tierra y del territorio asesinadas. De los 65 casos documentados también, además de ser 18 las personas asesinadas, correspondiente a un 20%, se identificó que previamente al asesinato de las personas defensoras, las víctimas habían también padecido otro tipo de agresión como la estigmatización, amenazas e inclusive la desaparición. Precisamente la segunda agresión con un índice de 17.8% son las amenazas seguidas de la intimidación y la estigmatización. También identificamos casos de hostigamiento, agresiones físicas, desalojo forzado, secuestro, desaparición, uso indebido de la fuerza por parte de autoridades, robo, difamación, allanamiento, difamación y privación de la libertad en ese orden en respecto del porcentaje correspondiente. Otro hallazgo relevante para mencionar en este rubro es respecto de las manifestaciones de la agresión de estigmatización, puesto que identificamos que en la actualidad se están empleando se están utilizando medios electrónicos, programas de replicación de información y a través del empleo de bots, el estigma en el año 2020 ha encontrado nuevas formas de manifestarse y multiplicarse. Siguiente, por favor. Finalmente, por lo que hace a las cifras identificadas y expuestas en el presente informe, es de destacar que durante el año 2020 se identificó un alto porcentaje de agresores no identificados correspondiente a un 40% del total, porcentaje que comparte también los agentes identificados como presuntos miembros del Estado, igual en 26 ataques de los 65 identificados, correspondiente al 40%. Seguido, encontramos la presunta participación de personas pertenecientes a las comunidades donde las personas defensoras ejercen su labor de defensa. Y también tenemos en menor porcentaje la presunta participación de empresas privadas y agentes como en binomio como empresas gobierno o bien caciques o personas pertenecientes a grupos paramilitares. Estas cifras evidencian la falta de información respecto a las investigaciones en ruta sobre las agresiones cometidas en contra de las personas defensoras y ofrecen las causas o las posibles causas de los grados de impunidad que estamos identificando en las agresiones perpetradas. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, respecto a la política pública integral de protección de las personas defensoras ambientales, es de decir que no andaré al respecto, puesto que Paula Pacheco de Serapaz, miembro del espacio USC, comentará lo correspondiente, pero permítanme decir lo siguiente. Hablamos de la necesidad de una política integral de protección para las personas defensoras en el marco del contexto de violencia descrito, en el marco de las agresiones cometidas y crecientes y de la falta de garantías para los derechos humanos, a la justicia y a la reparación de las víctimas. El mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas dice de articular una política pública integral que integre todos los aspectos que garantizan el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas defensoras. En ese sentido, diversas organizaciones de orden nacional e internacional han emitido su preocupación respecto a la falta de mecanismos efectivos para la protección de las personas defensoras. En ese marco, algunas de las deficiencias más notables del mecanismo ocurren en los ámbitos operativo y económico. No cuentan con recursos económicos ni financieros suficientes. Las medidas de protección son insuficientes en cantidad y alcance. Existe una falta de vinculación y comunicación interinstitucional y una falta de integralidad en las acciones en materia de protección. Si bien
Durante el año 2020 se identificó que el mecanismo ha realizado esfuerzos para el mejoramiento de su quehacer institucional, como puede ser la implementación de la nueva metodología en su evaluación de análisis de riesgo que integra perspectiva de género y enfoques diferenciados. Esto es solo un porcentaje de los estándares establecidos por el sistema interamericano para la consolidación de una política pública integral que ofrezca los resultados que con urgencia necesitamos. Ahora, si pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Con esto me paso a la última parte de la exposición, correspondiente a las conclusiones y recomendaciones emitidas a través del informe. Como tenemos como primera conclusión, que el contexto en el que las personas defensoras ambientales de la tierra y del territorio ejercen su labor en México continúa caracterizándose por la violencia y el incremento de los índices a la impunidad relacionados con las agresiones perpetradas, que no ha bastado la ampliación del bloque de constitucionalidad mexicano a través de la recién adopción del Acuerdo de Escazú, que la grave situación de violencia a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales se ha visto acentuada por el contexto pandémico ocasionado por la COVID-19 y que ante la falta de garantías para un entorno seguro en el que se ejerza la defensa ambiental, es necesaria y urgente la construcción, implementación y debida supervisión de una política pública integral de protección conforme a los criterios internacionales ya existentes. Frente a esta realidad, desde el SEMDA reiteramos la justificada necesidad del establecimiento del mecanismo idóneo para la escucha y solución a la situación de violencia que enfrentan las mujeres y hombres defensoras de los derechos humanos ambientales. Para la construcción de las soluciones que atiendan las exigencias del medio ambiente y su defensa, es que se ha presentado este informe anual. De esta manera, y con base en la experiencia obtenida, el SEMDA pone a disposición una serie de recomendaciones que tienen como objetivo enunciar las acciones que pudieran adoptarse desde el espacio público respecto de las obligaciones aún pendientes de atender. Seguimos con la siguiente diapositiva. La siguiente. Listo. En ese marco, en su pantalla pueden ver las recomendaciones de manera general que están expuestas a través del informe, mismas que tienen a su vez las acciones específicas propuestas respecto de cada uno de estos rubros y que se dirigen a autoridades concretas conforme a sus obligaciones específicas. Dicho todo lo anterior, solo me resta decir que es así como el SEMDA presenta su informe sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, edición 2020. Desde el SEMDA seguimos apostando por el mejoramiento de las condiciones en las que las personas defensoras que defienden nuestro presente y futuro sigan ejerciendo la defensa de lo que aman. Por tanto, este no es un informe más, sino un trazo de rutas de acción para mejorar las condiciones de las personas defensoras en aras de la consolidación de un Estado mexicano social, pluricultural, plurinacional, democrático y constitucional de derecho, donde se proteja, respete y garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano a defenderlo y los derechos humanos de quienes luchan por su protección. Gracias por su atención. Adelante. Muchas gracias, Luz. Y bueno, otras personas se han incorporado a nuestro evento, les damos la bienvenida, les agradecemos mucho su presencia y entonces nada más recordar nuevamente si pueden mantener por favor sus cámaras y micrófonos cerrados mientras las personas están exponiendo. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas y también al final les voy a mencionar un micrositio en donde ya pueden consultar el informe, así como nuestro boletín de prensa. Voy a poner la liga en el chat. Y bueno, a continuación entonces daré la palabra a Valeria Torres Larranaga. Ella es oficial de Asuntos Ambientales de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, donde integra el equipo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú y coordina el Observatorio del Principio 10. Ella tiene una maestría en Política Ambiental por la London School of Economics. Adelante, Valeria, gracias. Muchas gracias, Margarita.
Mi nombre es Valeria Torres Larrañaga, con la ñ, que se tiende a perder en nuestra región. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Quisiera partir agradeciendo la invitación a comentar este 7º informe de SEMDA sobre la situación de ataques contra las defensoras y los defensores ambientales en México 2020. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, también por supuesto quisiera partir dando mis más sinceras condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida luchando por proteger el medio ambiente para nuestras hijas y nuestros hijos. En el informe que hoy se nos presenta se identifica a las defensoras o defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio, como quienes en lo individual, colectivo o a través de un grupo o mediante una organización promueven, procuran o defienden el ejercicio de los derechos humanos ambientales, la tierra o el territorio. Los casos que el informe presenta nos muestran la variedad de actividades que desarrollan quienes defienden el ambiente y el territorio. Lo ilustro mencionando a Raúl Hernández Romero, guía de turistas en la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca en Michoacán. El informe que hoy se nos presenta, si bien nos muestra un panorama complejo, busca, como se indica, trazar rutas de acción para mejorar las condiciones de las personas defensoras del ambiente. La información que aquí se presenta permite comprender adecuadamente la situación y avanzar hacia una mayor protección, respeto y garantía del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a defenderlo y a garantizar los derechos humanos de quienes luchan por su defensa. Lastimosamente he de decir que la situación de México no es aislada. Diversos informes ubican a América Latina como la región del mundo que representa el mayor riesgo para las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los relacionados con el acceso a la tierra. Este es un tema que surgió con fuerza durante la negociación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Durante la negociación del acuerdo se generó un consenso que, si bien existían múltiples asuntos urgentes que enfrentar en la relación derechos humanos y medio ambiente, ninguno era más urgente que la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin la presencia y dedicación de estas personas, la protección del medio ambiente y de los derechos que de ellos dependen sería imposible. Es esta la razón por la cual el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe, incorpora, y es el primero en el mundo en hacerlo, una disposición específica sobre los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Este artículo, el número 9, debe en gran parte su existencia al compromiso y dedicación de la Delegación de México y, por cierto, de su sociedad civil, por incorporar este tema de modo de visibilizar la dramática situación de las personas defensoras del ambiente en la región y avanzar de manera colaborativa y concertada en soluciones para construir sociedades más pacíficas. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú aborda 3 elementos centrales para la protección de las personas defensoras del ambiente. En primer lugar, la garantía de un entorno seguro y propicio para que estas personas puedan ejercer sus funciones sin amenazas, restricciones e inseguridad. En segundo lugar, la obligación de los estados de tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de las personas que defienden el ambiente. Y finalmente, la obligación de tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. El Acuerdo de Escazú proporciona así un marco para la acción efectiva para la protección de las personas defensoras del ambiente. Debo decir que, tal y como se explicita en el informe, este acuerdo entrará en vigor el próximo 22 de abril del 2021
y a partir de ese momento pasar a formar parte del bloque de constitucionalidad mexicano. No puedo sino reconocer que fue precisamente México quien, junto con Argentina, el pasado 22 de enero, permitió alcanzar las ratificaciones necesarias para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor precisamente el día de nuestra madre tierra, el próximo 22 de abril. Como se señala en el informe, la pandemia nos ha develado como nunca antes que nuestro bienestar depende de la salud de los ecosistemas. Por ello, defender a quienes protegen el ambiente es hoy más urgente que nunca. La conservación de áreas sensibles es esencial para el bienestar humano y ello debe reflejarse en el respeto y valoración de quienes protegen estas áreas. Todavía en nuestra región las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente son consideradas opositoras al desarrollo. Es importante así relevar el papel de la biodiversidad, de los ecosistemas para nuestro bienestar humano. La conservación de la biodiversidad es esencial para el bienestar humano y ello debe visibilizarse. Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente son personas que alzan la voz para evitar daños a su entorno. Son personas que promueven alternativas a un desarrollo basado exclusivamente en la extracción y explotación de recursos naturales y cuestionan en ocasiones las políticas económicas del desarrollo. Lo que buscan es entablar diálogos significativos para construir un mundo en que las personas puedan vivir con prosperidad, con dignidad y que la naturaleza esté protegida. Merecen nuestro más profundo respeto y, por supuesto, protección. La información que se provee en este documento constituye un aporte valioso para comprender las causas profundas de la violencia en nuestra región y avanzar hacia el establecimiento de políticas públicas integrales para la protección de las personas defensoras del ambiente. Si bien el informe tiene una vocación nacional, sin duda sus aportes son también regionales. El informe aborda además el impacto diferenciado a las mujeres y a los hombres defensores de la tierra y el medio ambiente, así como a las y los defensores ambientales indígenas. Aborda así temas como la discriminación estructural por razones de género o etnia. Estos son temas que precisan mayor investigación, de modo que las políticas integrales que se establezcan así los consideren. Quisiera destacar algunos elementos que me parecen esenciales para avanzar en políticas integrales para abordar la situación de las personas defensoras del ambiente y que precisan mayor atención. El primero es la necesidad de invertir en incorporar la educación y la participación ciudadana para la protección del ambiente. La educación permite hacernos conscientes de nuestro entorno, favoreciendo la conservación, y la participación involucra a las y los ciudadanos y les hace partícipes de la toma de decisiones, procurando la aplicación efectiva de las estrategias de conservación de la biodiversidad. El segundo tema es el de la impunidad. La impunidad atenta contra la prevención de los asesinatos a las personas defensoras del ambiente. En tercer lugar, la importancia de desnormalizar el lenguaje violento contra quienes protegen el ambiente. Las agresiones verbales, escritas y a través de redes sociales a las personas que defienden el ambiente deben ser repudiadas inmediatamente por las altas autoridades, de modo de asegurar que no se normalice la violencia contra las y los defensores del ambiente. Socios importantes en esta labor son las instituciones nacionales de derechos humanos, que velan por el ejercicio efectivo de los derechos humanos, incluido, por cierto, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y la libertad de expresión y participación para todas las personas. Para finalizar, me gustaría mencionar la importancia de reforzar el Estado de Derecho y fortalecer democracias más participativas para avanzar hacia una cultura del diálogo y la paz. En este contexto, me parece esencial la construcción de pactos sociales para dotar a las decisiones de legitimidad y apoyo. Cuando la legislación para proteger el medio ambiente se flexibiliza, aumenta la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente.
en una región que, ya lo hemos dicho, lidera los asesinatos de estas personas en el planeta. La desregulación expone a nuevos territorios y comunidades a deforestación, desplazamientos forzados, extracción ilegal de recursos naturales y destrucción de los sistemas ecológicos, haciendo más frecuentes los conflictos y las violaciones de los derechos humanos. Es además un mensaje político de que el futuro no importa y que las generaciones futuras no cuentan. Es por ello que celebro el compromiso de los países de la región que han alzado su voz y con compromiso han dicho a través del Acuerdo de Escazú: no más violencia contra las personas defensoras del ambiente. Una vez que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril, los Estados parte comenzarán a implementar sus disposiciones, entre ellas el artículo 9 referido a los defensores ambientales. Como saben, el foco del acuerdo es la cooperación, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio y replicabilidad de experiencias. Es por ello que identificar experiencias exitosas, fomentar una cultura de diálogo y la resolución pacífica de conflictos, así como, por supuesto, la valoración del ambiente, será esencial para avanzar en una adecuada implementación del acuerdo. Informes como el que hoy se nos presenta permiten comprender a cabalidad la compleja situación que se enfrenta y proponer rutas de acción. Muchísimas gracias por la invitación a acompañarles en esta presentación. Gracias. Al contrario, Valeria, una disculpa por pronunciar mal tu segundo apellido. Al contrario, para nosotros es un gusto que CEPAL esté aquí comentando nuestro informe. Te agradecemos muchísimo nuevamente. Y ahora voy a dar la palabra, bueno, nada más comentarles que les puse aquí la liga, miranossemda.org.mx, en donde pueden ver, ya pueden empezar a descargar el informe. Es miranossemda.org.mx, ahí también van a encontrar el boletín de prensa. Y también comentarles que en Facebook tuvimos algunos problemas al inicio para transmitir, pero lo van a poder encontrar ahí. Ahorita vuelvo a poner el enlace ahí con mucho gusto. Y a continuación doy la palabra, un segundo por favor. A continuación doy la palabra a Paola Pacheco. Paola es defensora de derechos humanos y feminista. Actualmente es oficial de protección y seguridad de la Organización de la Sociedad Civil, Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. Estudió ciencia política en la UNAM y es candidata maestra en estudios políticos y sociales por la misma universidad. Ahorita pongo su nombre y cargo en el chat para la prensa. Adelante, Paola. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Margarita. Pues buenos días y buenos días para todas y para todos. Agradezco mucho la invitación a nombre de Servicios y Asesorías para la Paz de hacer esta presentación de este informe, del séptimo informe de SEMDA. Y bueno, felicitar también al equipo que ha hecho pues este excelente trabajo y este informe tan necesario a la luz de pues coyunturas importantes y de momentos que pues marcan un parteaguas para el tema de los derechos humanos de personas defensoras del medio ambiente en México. Y bueno, quisiera también decir que pues este es un informe que no solo se queda en la descripción de los hechos, sino también de una forma sistemática y estudiada, nos da un panorama pues bastante preocupante, pero también donde se aportan elementos para política pública integral, por ejemplo, ¿no? de derechos humanos. A la luz de la pandemia, también es importante este informe donde se han visto vulnerados muchos derechos y donde la narrativa oficial y de muchos gobiernos ha invisibilizado la defensa del medio ambiente y también el asesinato de personas defensoras del derecho del medio ambiente. Es preocupante que tengamos una cifra, que no solo es cifra, sino también implican historias de vida, historias de lucha, y que tan solo en 2020 cerramos con 18 personas asesinadas. Y esto nos lleva a pensar y a replantearnos cómo podemos sumar desde la sociedad civil pues muchos insumos y muchos
muchas vías de acción para pues, implementación de políticas públicas. En este caso, la implementación de una política pública integral que ha sido impulsada y que sigue siendo impulsada por muchas de las organizaciones de la sociedad civil. Lo mencionaba Luz hace un rato, ¿no? Que SEMDA, junto con Serapaz y otras 14 organizaciones de la sociedad civil, integramos el espacio SC, que es una articulación de organizaciones que desde el 2012 ha impulsado, entre otras cosas, la creación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero que ahora en un segundo momento hemos visto la necesidad de una creación de una política pública integral. ¿Y qué es esto de la política pública integral? Pues generar mecanismos institucionales que no recaigan solamente en una institución. En este caso, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En los últimos más de 6 años, todo el tema de protección de personas defensoras de derechos humanos y de personas defensoras del medio ambiente recaen en el mecanismo. Y como lo menciona detalladamente este informe, hay muchos retos y muchas deficiencias que también se convierten en áreas de oportunidad para poder trabajar y para poder fortalecer este mecanismo que ya tenemos, que es un mecanismo de protección. Y también, pues aquí creo que es importante hablar de los avances que se han tenido, no solo pues de algunas deficiencias que tiene el mecanismo, sino también de estas nuevas oportunidades a partir de una nueva metodología del riesgo que ya se ha venido implementando y que aún estamos evaluando cuáles son los efectos, pero que pueden estar muy directamente relacionados también con una armonización que está relacionada con el Acuerdo de Escazú. Creo que es importante mencionar sobre qué hablamos cuando nos referimos a la política pública integral. Y en este sentido, pues tenemos bases que han delineado como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están relacionadas con garantizar la participación de defensoras y defensores, organizaciones y expertos en la elaboración de las normas que regulan el programa de protección. Crear programas de protección que aborden de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a las denuncias de personas defensoras. Crear modelos de análisis de riesgo que no estén acotados y que permitan determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección tanto de cada persona defensora como de las colectividades que están defendiendo. Crear sistemas de gestión de información sobre la situación de prevención y protección de personas defensoras. Diseñar planes de protección culturalmente adecuados que respondan al riesgo particular de cada persona, así como las características de su trabajo y de las colectividades que lo arropan. Promover una cultura de legitimación y protección de la labor de defensa del medio ambiente y de derechos humanos. Y dotar de recursos humanos y financieros suficientes que respondan a las necesidades reales de protección. Si vemos estos 7 puntos, pues es un momento complicado donde a la luz de la eliminación de fideicomisos y de fondos relacionados con la defensa del medio ambiente han sido eliminados, pues es un contexto bastante complicado para poder generar este tipo de políticas públicas integrales. Sin embargo, como lo mencionaba Luz también y Valeria, todo el tema de cómo podemos generar acciones que vayan en esta vía. Entonces, creo que aquí la labor de SEMDA es importante junto con la de otras organizaciones que están sistematizando la información, están en el terreno, están acompañando y están defendiendo tanto a personas defensoras de derechos humanos como a colectivos que están defendiendo el derecho, el medio ambiente. Creo que otra cosa a rescatar de este informe es la última parte, en donde se hace un esbozo y una segmentación por recomendación, por acción y por las instituciones involucradas, que están dirigidas justo a esto, a la suma y a sumar insumos para la creación de la política pública integral. No me voy a detener ahí, creo que esto es una invitación a que leamos detenidamente este 7º informe y
y que pensemos en cómo generamos articulaciones desde sociedad civil que, sumados estos insumos por defensa de derecho, por tipo de derecho, podamos generar interinstitucionalidad, podamos generar procesos que al interior de la administración pública no dependan de perfiles profesionales solamente, sino de un engranaje institucional que va avanzando en el marco de un Estado de Derecho que garantice el acceso a la justicia, la transparencia y el acceso a la información. Entonces, yo haría la invitación de que leamos este informe, y para quienes estemos interesados y estemos trabajando el tema de políticas públicas integrales, este es un insumo necesario, un insumo que debe ser público, que debe ser compartido, analizado y que puede ir sumando junto con otras organizaciones, pues toda esta información que nos va a llevar a pensar, a implementar y antes de eso a diseñar una política pública integral que en dicho momento pueda ser monitoreada y ajustada que esté siendo pues adecuada a las necesidades de las personas defensoras, pero sobre todo que estén garantizando el derecho a defender derechos humanos, derechos ambientales, y que no se sigan asesinando a personas que terminan siendo un número, pero que son historias de vida. Entonces, pues agradecer la invitación y pues invitarlos también que leamos este informe, el 7º informe de SEMDA. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola. Muchísimas gracias a Serapaz por respaldar al SEMDA, por la labor tan importante que realizan también ustedes en la defensa y protección de los derechos humanos. Y para finalizar, para mí es un honor y estoy muy contenta que nos acompañe. Les quiero presentar a Lady Araceli Pech. Y como ustedes saben, Lady es apicultora en la comunidad maya de Jopelchen. Ella es integrante de la coalición Much Cambal, si lo pronuncio mal le ofrezco una disculpa, y del colectivo apícola de los Chenes. Lady fue galardonada en el 2020 con el premio Goldman a las personas defensoras del medio ambiente por el trabajo que tanto ella como su comunidad han realizado en contra de la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Muchísimas gracias por tu presencia, Lady. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto, un honor estar en este informe, acompañando el informe del SENDA. Debo recalcar que SENDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es un aliado en nuestro proceso de defensa de nuestro territorio en Jopelchen contra la siembra de soya transgénica y todo lo que los daños que está ocasionando la agroindustria. Escuchando ya todo el informe que se están brindando, es preocupante escuchar la situación de las personas defensoras de nuestro territorio. Creo que es algo para mí preocupante y creo que es algo que tenemos que trabajar más. Creo que han mencionado varios temas importantes en el informe. Creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y creo que lo que hoy miramos en nuestro sistema de gobierno y el acceso a la justicia es justamente esta parte en la que se carece de estas garantías para poder proteger el derecho de las personas defensoras, pero también el derecho de los territorios. Creo que eso es algo muy, muy, muy importante en la que tenemos que mirar. Yo escucho toda esta parte de violencia y violaciones a los derechos en la que estamos, pero creo que también tenemos que mirar que nuestros territorios hoy en día, pues esta violencia esta violación a estos derechos, pues está ocasionando una violencia integral también en nuestras formas de vida. Entonces yo creo que eso es algo relevante e importante, y creo que es importante mirar y entender de que esta parte de la fragilidad en la que nos encontramos, no solamente los de Jopelchen en nuestro caso, sino más bien todo
en los territorios donde se están llevando a cabo proyectos con intereses, ya sea de agroindustria, extractivismo, de otros tipos de proyectos. Yo creo que el interés son intereses grandes que violentan nuestros derechos, son intereses económicos que van violentando nuestros derechos culturales, económicos, sociales, y creo que eso es donde tenemos que mirarlo. Creo que es importante mirar cómo hemos escuchado esta ratificación del Acuerdo de Escazú, y que va a entrar muy pronto en vigor, pero creo que es muy importante que todos lo conozcamos, que las personas, que los pueblos indígenas, que las comunidades indígenas, que todos sepamos de este Acuerdo de Escazú. Creo que es importante, pero creo que cuando no tenemos información, cuando carecemos de la información, entonces creo que también es un poco, esto va dificultando también el poder exigir que se garanticen estos derechos. Yo creo que las organizaciones como CENDE están haciendo un trabajo muy importante, pero creo que también es importante que pues las comunidades nos sumemos, y creo que este acuerdo es muy importante, y sería muy importante también en cómo bajar esta información culturalmente adecuada hacia las personas que estamos siendo agredidas, hacia las personas que estamos siendo violentados nuestros derechos. Creo que es algo muy, muy importante. Se han hecho muchos acuerdos, hemos llegado a grandes cosas, pero la información siempre se ha quedado ahí. Entonces creo que es algo muy importante empezar a generar estos mecanismos para poder hacer la información más ágil, que pueda llegar, que yo pueda saber que tengo herramientas, que tengo acuerdos, que existen herramientas que que me puedan ayudar a defenderme. Entonces yo creo que eso es algo importante, relevante. Me parece que es algo que hoy en día se está hablando, y es impresionante ver el número de las personas que han sido pues asesinadas defendiendo el territorio. Creo que debe de existir también esta parte de la campaña, o garantizar la defensa, el defender estos derechos de estos defensores, no solamente el de nosotros, sino más bien de todos estos territorios. Creo que cuando lo podríamos hacer, podríamos nosotros también, más gente puede entrar, más personas podemos defendernos, cuidarnos. Creo que también de eso se trata, no decir que los defensores hoy en día tenemos estos riesgos enormes porque se nos ha mirado solamente a nosotros con estos rostros, pero nosotros estamos defendiendo estos territorios tan importantes que proveen prácticamente la permanencia de la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, hoy en día tenemos estos calores tan fuertes en la península de Yucatán. La península de Yucatán, es triste verlo, como les dice, arde a 50 grados. No es natural, no es normal. Esto ha venido porque ha habido un atropello hacia los derechos al cuidado de estos territorios. Esta forma de mirar, de conservar estos territorios, este medio ambiente que nos sirve a todos. Entonces, cuando nosotros no nos miramos todos en este contexto de defensores, creo que es algo muy importante, porque lo que estamos haciendo hoy en día, no solo nosotros estamos defendiendo este planeta, estamos defendiendo esta tierra, estamos defendiendo, y que nos sirve a todos. Entonces creo que es algo muy importante. Senda está haciendo una parte, Serapaz está haciendo una parte, en Hopelchen estamos haciendo una parte, en la península de Yucatán estamos haciendo, pero todos debemos de mirarnos, porque es muy grande los intereses económicos que están, estas miradas que están puestas en nuestros territorios, porque nuestros territorios hoy en día están siendo vistos con otros intereses para otros, no con el interés de cuidar, de conservar, de mirar esta parte que nos puede dar, garantizar este acceso al disfrute de este medio ambiente sano, de estos territorios sanos. Entonces creo que esto es donde tenemos que poner nuestra mirada, nuestro esfuerzo,
todas y todos. Yo agradezco todos los que están hoy en día acompañando este informe tan valioso, tan importante. Creo que es un esfuerzo de todos los días, de los que están desde en esta parte de las organizaciones, desde en estos litigios legales. Yo escuché que mencionaba como toda esta parte que vino con el COVID. Cuando llega la pandemia, cuando llega el COVID, se incrementó más la deforestación, se incrementó más fumigaciones a ellas, se incrementaron más violaciones a nuestros derechos. No es, como mencionaba Gustavo, que decía, no es una actividad esencial, desgraciadamente así lo pusieron, el acceso para que yo pueda poner mi denuncia, el que yo pueda poner mi demanda, el que yo me pueda quejar, el que pueda, no fue una actividad esencial, desafortunadamente. Sin embargo, esta fragilidad, puedo decirlo que se fortaleció con el COVID, con la pandemia, porque todo el daño y la afectación hacia nuestro medio ambiente, a nuestros bosques, a nuestras aguas, se incrementó. Y esto es triste decirlo, porque no hubo estos aparatos de sistemas de jurídicos donde uno pueda poner su denuncia, no estaban funcionando. Entonces nos vemos en esta fragilidad, en esta vulnerabilidad, como esta pandemia pues prácticamente vino a fortalecer todo este daño y estos problemas ambientales y también esta violación hacia nuestros derechos. Pero creo que pues hoy en día pues es un gusto estar aquí escuchando el informe, y vuelvo a mencionar, yo les agradezco a Senda que esté acompañando nuestro proceso de defensa en Hopelchen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lady, por tu presencia, por siempre acompañar también nuestro trabajo. Y bueno, pues nuevamente les agradezco a todas las mujeres, que además fuimos puras mujeres el día de hoy. Bueno, Gustavo, pero también nuestras ponentes fueron mujeres. Entonces, les agradezco muchísimo a CEPAL, a Valeria Torres, le agradezco muchísimo a Serapaz, a Paola Pacheco, por supuesto, nuevamente a Lady. Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Nada más quisiera, si Ricardo me ayudas a proyectar la diapositiva donde pueden ver, paralelamente con la presentación de este informe, estamos lanzando la campaña Míranos, que justamente busca visibilizar el trabajo de las y los defensores de los derechos humanos ambientales. Entonces, ahorita les compartía la página, el micrositio que creamos de miranossemda.org.mx. Ahí, como les comentaba, van a poder descargar el informe, van a poder ver otros productos que estamos haciendo como parte de la campaña, videos con entrevistas a diferentes perfiles de personas que trabajan directamente con el trabajo de defensores ambientales. Van a poder encontrar algunos otros productos para redes sociales. Entonces, esta campaña la vamos a estar llevando a cabo los próximos 2 meses, justamente para visibilizar este trabajo y acompañar el informe. Muchas gracias, Rick. Y bueno, pasando ahora a algunos comentarios y preguntas que ustedes tienen. Primero señalar que este informe, como les decía Gustavo al inicio, tiene 8 años que lo estamos haciendo, es decir, no es algo que estamos empezando este año. Y de hecho, en el informe del 2019 que presentamos el año pasado, presentamos un histórico de la situación de agresiones a las y los defensores desde el 2012, que fue cuando empezamos a analizar y a documentar. Ahí pueden ver las agresiones que se han producido a lo largo históricamente desde estos años. Entonces, también mencionar, porque había algunos comentarios sobre la perspectiva de género. Efectivamente, ustedes podrán ver en el informe, ahora incorporamos esta perspectiva más transversal, tratando de desagregar los datos en cuanto a las agresiones en contra de hombres y mujeres, y también por los delitos que se cometen en contra de ellas y de ellos. Y bueno, también mencionarles entonces algunas preguntas. Bueno, si cualquier persona del panel quiere intervenir, por favor le pido que active su cámara, su micrófono para responder
las preguntas. Tenemos por parte de Axiomali Villanueva varios comentarios. Algunos es, ante el avance de megaproyectos, ¿qué pronóstico hay para las y los defensores? Nos pregunta también sobre las perspectivas de México ahora frente a la firma del Acuerdo de Escazú. Y también respecto de los recortes presupuestales que se han dado para el tema de defensores, me decían, si Serapaz, Paola, pudieras comentar algo respecto del impacto que está teniendo los recortes presupuestales y también para el mecanismo en el trabajo de las y la protección de las y los defensores, y si alguien más después quiere intervenir, adelante, por favor. Sí, pues los efectos de la eliminación del fideicomiso para el mecanismo, con respecto a los fondos de defensa del ambiente no tengo los datos, pero con relación al mecanismo aún no se ven los efectos. O sea, es decir, el presupuesto todavía hay para este año, para el ejercicio de este año, pero para el próximo es donde tenemos que ver. Nos han dicho desde el mismo mecanismo que sí hay algunos fondos, porque no todo depende del fideicomiso, pero los efectos aún no se ven. Y sí nos preocupa cuando tenemos a más de 1,000 personas defensoras incorporadas al mecanismo, porque en los últimos 2 años sí han subido las cifras, entonces, pues no, o sea, los efectos aún no se ven y varias organizaciones es lo que estamos viendo, incluso con algunas comisiones del Poder Legislativo para ver cuál puede ser una respuesta a nivel de administración federal para que se pueda seguir solventando el ejercicio del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Gracias, Paola. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esto? Ok. Bueno, Francisca Estuardo de Global Witness, que nos da muchísimo gusto también que nos acompañen, pregunta si además de la criminalización hemos identificado otro tipo de ataques como procesos administrativos o civiles en contra de defensores. Y bueno, esto lo podemos vincular, bueno, voy a leer otras dos relacionadas con el tema. En cuanto al tema de la desaparición, nos pregunta si tenemos el dato diferenciado entre particulares, o sea, desaparición realizada por particulares y por fuerzas de seguridad. Y una pregunta que nos hacen constantemente es si sabemos si existe el castigo penal o cuál es el seguimiento que se ha dado a estas agresiones en el caso, por ejemplo, de investigaciones o de los asesinatos. Entonces, Luz, si quisieras contestar estas cuestiones y después alguien más quiere hablar. Gracias. Gracias, Margarita. Sí, claro. En relación con la primera pregunta que nos comparte Francisca Estuardo, sí tenemos identificados, de los datos investigados y documentados, se identificó el registro de posibles casos o agresiones en el marco de procesos de carácter judicial. Lamentablemente, como mencionábamos en la narración expuesta, los datos no han sido suficientes como para poder hacer una afirmación específica sobre cuáles habrían sido los casos de agresión o de criminalización manifestados a través de procesos administrativos o inclusive de carácter judicial o penal en contra de personas defensoras. En ese marco y en relación con la tercera pregunta que nos compartió Margarita sobre el seguimiento a la sanción de los delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras ambientales cometidas. Igual, ese es un proceso de documentación, de investigación y registro que el SEMDA no ha, en el que el SEMDA no ha enfatizado, debido a que precisamente nos hemos concretado en el análisis, en la búsqueda e investigación sobre los actos de agresión cometidos en un primer momento. El seguimiento a las agresiones perpetradas contra las personas defensoras ambientales es un proceso que requeriría un esfuerzo diferente al ya realizado, solicitudes de información y un proceso de seguimiento muy puntual que hasta el momento no hemos realizado en los 7 informes que se han
emitido en el transcurso de estos años. No obstante, estaremos caminando quizá un poco hacia allá para ofrecer eventualmente, si fuera el caso, el seguimiento o buscar alternativas por la recurrencia de la pregunta y la justificación a la exposición de la misma. Había una tercera pregunta que no recuerdo, Margarita. Sí, perdón. Tenía que ver, bueno, ya comentaste lo de las investigaciones. El tema de la desaparición, no sé si ya lo comentaste. Claro. Ajá. Sí, respecto a la lesión de desaparición, como ustedes pueden ver en el informe y como hemos manifestado en la presente presentación, está categorizada como desaparición en un rubro genérico, no así como desaparición por particulares o inclusive desaparición forzada, debido a que la información obtenida no ofrece elementos suficientes como para poder categorizar en alguno u otro los actos cometidos. Entonces, pues es así como se ha presentado. Sabemos que las deficiencias de la información, que es una conclusión a la que llegamos a través de la construcción del informe, pues dicen mucho más más allá de, digamos, faltar para poder concretar cifras, pero hasta ahora pues es lo que identificamos en el periodo estudiado. Si me permiten hablar. Sí, ¿se puede presentar, por favor? Sí, soy la doctora Laura Uribe, del estado de Querétaro. Ojalá tengan ustedes investigación aquí en el estado de Querétaro, porque como dicen las ponentes, ahora que estuvimos encerrados el año pasado, aquí en Querétaro, reformaron el Código Penal, donde las activistas o los ciudadanos, cualquiera que nos opongamos a una obra pública, ya es un delito y es cárcel. Yo creo que es una agresión muy fuerte para los que tratamos de proteger el medio ambiente, las áreas verdes. Es la famosa ley Garrote en el estado de Querétaro. Hemos tenido varias ambientalistas que han sido agredidas, entre ellas Pamela Cirú, Tere Roldán, entre otras, y pues nos callan, ¿no? Y no podemos hablar. De hecho, ya no nos dan entrevista en la cuestión de periódicos o la comunicación. Me pongo nerviosa porque me están escuchando ahorita en el gobierno y sí nos agreden, o sea, nos siguen y no sabemos qué hacer. Querétaro ahorita en estos momentos tiene agresión ante los ciudadanos y ambientalistas muy fuerte. Ojalá puedan ustedes hacer algo sobre la ley Garrote. Se envió un documento a derechos humanos que también se mandó a la Suprema Corte de Justicia para que se anule esta ley llamada Garrote, por así llamarle. Muchas gracias por dejarme participar. Sí, gracias. No sé si alguna persona del panel quiere comentar sobre las preguntas, sobre lo que abundar sobre esto que comentaron o lo que está diciendo Luz. Ya no veo más preguntas aquí en el chat. No sé si alguien más quisiera escribir su pregunta. Sí, ya tenemos una más. Ernesto Méndez de Excelsior. ¿Se tiene contemplado visibilizar en futuros reportes los ataques y agresiones a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa del medio ambiente? Luz, ¿quisieras comentar sobre esto? Margarita. Sí, pues precisamente a través del informe en revisión 2020, en el contenido del informe respecto, o particularmente en el apartado de los hallazgos identificados a través de las cifras obtenidas, hacemos una descripción de las agresiones cometidas que se identificaron durante el 2020, precisamente en contra de las organizaciones de la sociedad civil, y entre ellas cuáles fueron emitidas por parte de, o cuáles presuntamente se cometieron por parte de agentes del Estado. Entonces, esa información la podrán encontrar disponible en el contenido del informe. Sí, gracias. Aquí tengo otras tres. Comentar, no sé quién quisiera hablar sobre
la conveniencia de elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza, como ocurre en Ecuador y Bolivia, para fortalecer la política ambiental y de derechos humanos de los defensores ambientales. Si tenemos identificadas medidas a implementar por parte del gobierno a raíz de la ratificación del acuerdo de Escazú. Y también nos preguntan sobre la agresión que estamos documentando en Quintana Roo, si podemos mencionar de qué se trata. Gracias. Sobre el acuerdo de Escazú. Ah, sí, perdón, adelante, Luz. Sí, Margarita. Pues justo iba a preguntar a Gustavo si gustaría platicar sobre el tema del rango constitucional de Escazú. Si no, bueno. Sí, con mucho gusto. Preguntaban hace un momento sobre el pronóstico que hay o que vemos nosotros, o cuál sería nuestro pronóstico en función de lo que estamos presentando. Yo diría que por lo que refleja el informe, la situación no se ve nada bien, ¿no? Lo que estamos presentando no es nada positivo, no es nada favorable. Es el peor año 2020 en cuanto a asesinatos de defensores ambientales. Y obviamente, pues la situación se ha ido deteriorando conforme los años han ido pasando. Entonces, en cuanto a la perspectiva y tomando en cuenta Escazú, yo, como dije yo al principio, me parece que es una excelente oportunidad para la actual administración federal de agarrarse de algo tan relevante, tan importante como es la vida y la seguridad de quienes hacen este trabajo y convertirse en el referente regional de decir vamos para adelante y vamos a meterle política pública integral, vamos a meterle un marco jurídico sólido, vamos a meterle voluntad política vía fortalecimiento institucional, vamos a darle más recursos a quienes lo necesiten, etcétera. Es decir, me parece que no podemos dejar pasar esto porque si no, pues la situación se va a ir agravando y los números pues el año que entra van a ser más desfavorables. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado enérgico, no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, para efectos de que los recursos que se destinan, en este caso al sector ambiental, no se mantengan a la baja, sino que más bien se incrementen. Hace algunos meses publicamos un dato sobre cómo se ha reducido el presupuesto en materia ambiental en los últimos 7 años y pues es casi del 60%, ¿no? 59.5%. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa pobreza presupuestal en la materia? Pues prácticamente nada. Incluso las autoridades ambientales van a ser omisas en el cumplimiento de sus obligaciones en función de que no van a tener ni los recursos humanos, ni materiales, ni financieros para poder llevar a cabo su trabajo adecuadamente. Y en este contexto, pues habría que analizar esta propuesta de situaciones que ya se dan en otros países, como se mencionaba ahorita en Ecuador, sobre los derechos de la naturaleza. Y yo creo que habría que empujar ahí una serie de, no sé si talleres o consultas con el Poder Legislativo para efectos de conocer los puntos de vista de los especialistas y de quienes conocen al respecto, tanto técnicos como abogados, y en su caso definir juntos una ruta para poder plasmarlo en nuestro marco legal y en nuestro marco constitucional. Creo que no porque ya lo hayan hecho otros países quiere decir que se tenga que hacer en otros países, sino que habría que ver, derivado de las experiencias y el contexto de cada país, qué es aplicable y qué no es aplicable para el caso concreto de México. Y finalmente decir que hay una serie de, como ya lo dijo Luz, hay una serie de recomendaciones hacia el final del informe
que al final del día lo que buscamos es que haya legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental, que esa es una de las razones de ser del SEMDA desde hace, van a ser ahora en agosto 28 años, ¿no? Entonces, no estamos opuestos a que sucedan las cosas, estamos a favor de, como lo hemos dicho muchas veces, de la creación de empleos, de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo, inversión, etcétera, pero respetándose siempre el marco legal ambiental, respetando el capital natural y, por supuesto, respetando los derechos humanos de las personas. Así es que creemos que el informe da luz suficiente como para plantear una ruta de acción y darle para adelante, y qué mejor si lo hacemos juntos, sociedad y gobierno, para que sea algo que tenga mucha fuerza, que tenga mucha credibilidad y que tenga la legitimidad suficiente para ser implementado adecuadamente. Con eso, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Valeria, no sé si nos podrías comentar tu perspectiva desde CEPAL, los retos que va a implicar para México y América Latina en general la implementación del Acuerdo de Escazú. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Margarita. Creo que lo que es importante más que retos es las oportunidades que abre el Acuerdo de Escazú para abordar de manera colaborativa un tema que de por sí es muy complejo para todos los países. Y en ese contexto quisiera destacar que desde la CEPAL, y como se nos solicitara en el propio acuerdo, hemos puesto a disposición de los países y de la sociedad civil un centro de intercambio de información que tiene el nombre de Observatorio del Principio 10, donde hemos puesto a disposición pública los distintos tratados, las distintas constituciones, leyes que resguardan los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en los países de la región, pero también los marcos regulatorios que hoy día se han dotado los países para enfrentar la situación de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es un pequeño esfuerzo, por supuesto que todavía hay mucho por hacer, pero aquellos países que hoy día tienen algunos marcos, que no son más de 9 en la región, entre esos en México, creo que es muy importante poder conocer esas experiencias, avanzar a partir de las lecciones aprendidas de esas políticas y normas, de modo tal de ir no reinventando la rueda, sino más bien construyendo a partir de lo que ya existe en nuestra región. Así que yo los invito desde ya a conocer el Observatorio del Principio 10 y por supuesto a seguir los trabajos que se van a llevar adelante. Es muy probable que la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú tenga lugar en el próximo año, seguramente alrededor de esta fecha, y ahí por supuesto que los países deberán decidir cómo y cuál es la mejor manera para implementar adecuadamente el artículo 9 sobre defensores ambientales. Muchísimas gracias, Valeria. Aquí, si nos pudieras escribir en el chat, piden el link o la página para consultar el Observatorio del Principio 10. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, nos preguntaban esta agresión en Quintana Roo. Luz, si puedes comentar sobre eso y si alguien más quiere hacer un comentario final o si no, ya con eso ahorita cerraríamos el evento. Claro, Margarita. Respecto al caso que nos preguntan sobre Quintana Roo y también de los demás casos referidos en el informe, es de compartirles que en el contenido del informe, al final en la parte final del mismo, encontrarán un anexo en el que depositamos la información correspondiente relevante de cada uno de los casos documentados y expuestos en el informe que hoy presentamos. Entonces, bueno, pues invitarles a que puedan acercarse al informe, descargarlo y en caso que tuvieran alguna duda, pues supongo que podemos por ahí estar estableciendo alguna comunicación. Y pues eso. No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, sería todo de mi parte.
Sí, muchas gracias, Luz. Como comentó Luz ahorita, ustedes pueden ver en el anexo, ahí vienen desglosadas el número de agresión por entidad federativa y pueden consultar a detalle las gráficas por tipo de agresión, por sector del que provienen, por tipo de actor, si es el Estado, si es un gobierno estatal, si es un gobierno municipal, si son actores privados, etcétera. Entonces, en esta página que les comentaba, miranossemda.org.mx, pueden ver, descargar el informe, podrán ver los videos, podrán ver el boletín de prensa, otra información que estaremos poniendo de la campaña. Y bueno, pues ya sin más, agradecer muchísimo a Gustavo por presentarnos este informe, a Luz por su trabajo y coordinar la realización del mismo. También quiero yo darles las gracias a Andrea Cherami, también a Alejandra Leiva, quienes ya no están aquí en el SEMDA, pero su trabajo y su contribución fue fundamental para que esto haya crecido de esta manera y tener ahora este informe tan sólido. También le agradezco muchísimo a CEPAL a través de Valeria Torres Larañaga, a Serapaz a través de Paola Pacheco. Y bueno, pues les agradezco también a todas las personas que entraron, que estuvieron aquí acompañándonos todo este tiempo. Y en la página del SEMDA, www.semda.org.mx, pueden consultar los informes anteriores en nuestra sección de publicaciones. Y también estamos a sus órdenes si quieren enviarnos un correo para cualquier seguimiento y duda. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias a ti, Margarita, y gracias a todos por conectarse y por supuesto a Luz, a Valeria, a Paola, por supuesto. Gracias, Margarita, por tu conducción y buen día para todos. Gracias. Gracias, Lady, también. Buen día. Perdón, Lady, que no te mencioné al final. Disculpa. No, muchas gracias a todos, gracias. Discúlpame, Lady, un abrazo. Adiós. Gracias, Lady. Hasta Adiós. luego. Adiós. Bye. Adiós.